doctor Gastón Alarcón, exministro de la Corte Suprema de Justicia, sugiere una revisión integral de la estructura judicial del Ecuador para así lograr una eficiente administración. Escuchemos brevemente sus declaraciones. En primer lugar, que tenga que haber acumulación de penas. Por supuesto, una acumulación de penas que no pase más allá de 35 o 40 años, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo pienso que los delitos tienen que clasificarse en mejor forma en el Código Penal, y para eso la Asamblea debe hacer un estudio profundo de la situación sociológica del país, en la cual en este momento estamos viviendo en una sociedad de caos. Yo pienso, y por la experiencia en la Corte Suprema que tuve, creo que es necesario que se revise totalmente la estructura de la función judicial. Por supuesto, pues no puedo coincidir con el cambio que se hizo de 31 ministros de la Suprema a 21 y la eliminación de una cantidad de atribuciones que tenía la Corte Suprema. Ahora la Corte Suprema está la Corte Nacional está en un segundo plano y el primer plano está para el Consejo de la Judicatura. Yo pienso que es necesario la revisión de esto, y por otro lado, no es posible que el Consejo de la Judicatura siga manteniendo en el país casi el 50% de judiciales designados, como se dice vulgarmente, a dedo, es decir, que no son titulares. La titularidad le da responsabilidad al funcionario y no el hecho de ser eventual es lo que le hace que en un momento dado, no estando seguro del cargo que desempeña, pueda cometer algún error, por decirlo menos. Definitivamente lo señalado por el doctor Gastón Alarcón habla de una necesidad de reforma de la estructura de la función judicial, habla de la necesidad de las reformas procesales, y lo que habíamos hablado un momento antes aquí tras cámaras, repito la curiosidad, ¿qué es necesario? ¿Empezamos por la reforma de la ley o empezamos por la reestructuración de la Corte, doctor Rubio? Bueno, hay que hacer una revisión a fondo de lo que es la ley procesal penal, de la ley penal, de la misma Constitución, que tiene demasiados candados y que prohíbe inclusive la Constitución, que esto va a ser otro problema. Cuando vayan a tratar el asunto constitucional, por allí hay un principio mismo que dice que las garantías no pueden ser revisadas, no pueden ser modificadas las garantías. Exceso, que yo sí sostengo, exceso de garantías que ha traído la impunidad en el Ecuador. Para mí ese es el problema, ese es el diagnóstico. La gran cantidad de garantías impide por la propia ley sentenciar. En el Ecuador hace 30 años no hay sentencia como debe haber. Por eso es que usted encuentra que todo delincuente tiene antecedentes. Salió antes de ayer y vuelve a delinquir. ¿Cómo es eso de que no hay sentencias en 30 años? En la estadística usted va a encontrar que el procesado, el sindicado anteriormente, salió con fianza y no regresa a ser sentenciado, que es la etapa anterior a las medidas sustitutivas. Hoy, el que sale con caducidad no es sentenciado, el que sale con medidas sustitutivas no es controlado y peor sentenciado. Esa reforma legal la necesitamos en el país. Debe haber sanción, porque en el Ecuador no hay sentencia, hay impunidad por falta de sentencia. Arrancamos entonces de la reforma legal y con lo que acaba de decir el doctor Rubio, que es sumamente grave, de que no llegamos a sentencias. ¿Por dónde tendría que ir el camino de la reforma, doctor Zambrano? Yo recuerdo algún indicador, se dice que en el Ecuador no más del 2% de las causas que se inician llegan a sentencia, el 2%. Pero yo pensaría, yo no miro esta idea de que hay exceso de garantía. Hay un abuso con las garantías, que es otra cosa. Pues como bien decía el doctor el catedrático Gracia Martín, la medida de prisión preventiva es una medida de aseguramiento cautelar, tomando en consideración que el ciudadano sigue siendo inocente. Por eso se proclama la excepcionalidad de la medida. ¿En qué casos? En los casos más graves, pues. La Constitución, yo creo que allí, el 77 de la Constitución nos dice, el juez siempre podrá disponer los sustitutivos. Sí, es verdad. Pero dice, ¿para qué sirve la prisión preventiva? Que nosotros en política criminal hemos examinado y dice, asegurar la comparecencia, que se evita la fuga. Y en segundo lugar, porque nosotros en política criminal estudiamos
algunas variables, pero fundamentalmente asegurar la comparecencia, o sea, evitar que se fugue. Yo digo, si alguien está preso y en delitos flagrantes más graves, o en casos de violación, de tráfico de droga, de tráfico de migrantes, son casos no excarcelables. La racionalidad de la prisión preventiva, por supuesto que es una necesidad, pues. El otro caso, ¿para qué debe dictarse la prisión preventiva? Asegurar el cumplimiento de la pena. Entonces yo digo, todos los casos de los delitos graves, cuando ya se dicta el llamamiento a juicio, que está próximo a la sentencia, es un contrasentido que un juez lo llame a juicio, le confirme la prisión y se la sustituya. Como dice mi amigo Zaffaroni y Argentina, sería un pendejo si regresa, pues. Lo que dice Rubio es cierto, no viene. El juez no debe utilizar allí el sustitutivo. Yo sostengo en uno de mis trabajos recientes que en el Ecuador hay un abuso con los sustitutivos. No es que son malos los sustitutivos, son humanitarios para los casos menores. Los casos más graves no debe haber sustitución. Entonces, si estamos pensando que tenemos que reformar la Constitución, que por la serie de candados que anotaba el doctor Rubio va a significar 1 año y medio, lo que hay es un uso irracional de las garantías, que es otro tema. Yo le recuerdo que en los meses anteriores se acaba de dar por peculado la sustitución de la medida cautelar. Pero ¿quién actuó mal allí? El juez, pues. No es el sustitutivo. Usted nos da la razón. O sea, y fue, perdóneme, y debo defenderlo porque es una realidad histórica. La autoriza un juez con el visto bueno de la Fiscalía. Bueno, entonces, sí, aquí estamos interviniendo los dos. Sí, pero, el fiscal dice, procede la pero, sustitución en peculado. Pero hay una cuestión allí. No, pero yo anoto solamente, yo no soy abogado en el tema, pero anoto lo siguiente. Ese ciudadano estaba 7 años en calidad de prófugo, no podía ir a juicio. Y él que dice, vengo al Ecuador, señor, y se entrega preso, pues, y se somete a juicio. Ese es un caso. Por eso, como bien decía el profesor Gracia Martín, hay que examinar caso por caso. Claro. Pero no es delito menor, como usted lo decía. Pero es un caso dentro de los casos graves donde el ciudadano se somete a juicio. Claro, yo no conozco mejor que no conozca la legislación ecuatoriana, pero a mí lo que me parece es un contrasentido el que se establezcan posibilidades de sustitución de una medida cautelar. La sustitución de la prisión procede o es pertinente cuando la prisión es una pena definitiva. Pero si se trata de una medida cautelar cuya finalidad es evitar la fuga del preso y asegurar su comparecencia en juicio, ¿cómo se puede pensar en una sustitución? Una de dos, o existe o no existe riesgo de fuga. Si existe riesgo de fuga, es la prisión preventiva y no puede sustituirse por otra medida. Y si no existe riesgo de fuga, no hay fundamento alguno que justifique la aplicación de la medida cautelar. Una pregunta, ¿en qué momento procesal en España dan la medida sustitutiva? No, es que en España no existe posibilidad de sustitución de la prisión preventiva. No existe posibilidad. ¿La dicta o no la dicta? O se dicta o no se dicta. Claro. El preso queda en libertad o en prisión preventiva. No hay un término medio. ¿Y en qué momento la levantan la prisión? ¿Y en qué momento levantan la prisión? Cuando ya lo sentencian absolutoriamente. La prisión se levanta si hay una sentencia absolutoria. Y si hubiese una sentencia condenatoria, se descuenta del cumplimiento de la condena definitiva el tiempo cumplido como prisión preventiva. ¿Y en esa pena definitiva no hay sustitución? Ahí sí. También. Claro, la sustitución de penas tiene sentido cuando esta es una pena definitiva a la que ha sido condenado el sujeto. Por ejemplo, pues en España es posible sustituir las penas de prisión inferiores a 2 años, no las superiores a 2 años, por otro tipo de penas como trabajos en beneficio de la comunidad, pena de multa, arrestos de fin de semana anteriormente, antes de ser suprimida esta pena, etcétera, etcétera. Pero esa sustitución no se otorga de un modo automático y arbitrario por el juez. Tienen que darse una serie de requisitos, por ejemplo, que se trate de un delincuente primario, que no haya un diagnóstico de probabilidad de comisión o de reincidencia en el delito, que haya asegurado la responsabilidad civil derivada del delito. O sea, tienen que darse una serie de requisitos para que pueda procederse a la sustitución e incluso a la suspensión de la ejecución de la pena. El concepto es diferente, ¿ah? El concepto es totalmente diferente. ¿Qué piensan ustedes? Recordemos que en el 98 la Constitución ya prevé en el 24, en esta garantía del debido proceso, la sustitución de las penas privativas de libertad
Pero querido profesor, en 12 años en el Ecuador no existe sustitución de la pena privativa de libertad, sino de la prisión preventiva. Entonces yo digo un contrasentido, le digo a mis alumnos, ¿qué pasa? Un ciudadano que tiene X edad, ¿verdad? Allí le aplican el sustitutivo, va envejeciendo, cuando lo condenan ya es mayor de edad, desde el punto de vista hasta humanitario, ¿verdad? Es terrible. Entonces, ese ciudadano ya no tiene derecho al sustitutivo de la pena, ¿verdad? Sino solamente de la prisión preventiva. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? No comparece. Claro. Que me van a condenar, dice, ya no tengo sustitutivo, le dice el abogado si conoce algo del tema. No hay cómo sustituir la pena. Le dice. Entonces yo no me presento. Doctor Rubio, su apreciación sobre esta consideración totalmente diferente al sistema que manejamos en el Ecuador, ¿sería posible acá? Bueno, tenemos el privilegio de que en este set de la Universidad Católica estén dos científicos del derecho, y usted está viendo lo que ocurre, que son ellos, que lo que ocurre con el Ecuador. O sea, es una cosa totalmente diferente a lo que se está dando en Europa y en todos los principios constitucionales. Es decir, acá hay una sustitución a la prisión preventiva, cuando allá se da a la pena impuesta. Pero eso lo crearon los legisladores, pues. Lo creó los asambleístas, pues. La Constitución no la hicieron los jueces. Entonces, el problema es de fondo. El asunto, hay que sentar a 7 maestros del derecho, en lo que debe estar el doctor Zambrano Pasquel, tomar una decisión del gobierno, ¿qué quieren, blanco o negro? Y reformar las leyes. El asunto está en las leyes. El tema de la modificación procesal penal en España, ¿qué tiempo tiene? ¿Hace qué tiempo que se realizó la modificación del sistema procesal penal? Bueno, ¿20 años, 30 años? Bueno, no, el sistema acusatorio lo tenemos en España desde el siglo XIX. Y de hecho la ley de enjuiciamiento criminal española es de 1888, no ha habido una ley de enjuiciamiento criminal nueva, digamos, moderna, sino que ha sido una ley adaptada con el curso de los tiempos a las necesidades de cada momento, ¿no? Evidentemente, pues en el momento actual, dada la cantidad y el volumen de reformas habidas, pues ha dado lugar a que la ley de enjuiciamiento criminal no tenga nada que ver con la original del siglo XIX, ¿no? Pero hoy en España pues se puede decir que tenemos unos sistemas procesales adecuados a los principios y a las garantías que establece nuestra Constitución. Dentro de los principios de garantía constitucional que se manejan en España, un poco similares a los que se manejan acá en el Ecuador, ¿cómo se logró no insertar este tema de entrar a evitar que la gente esté detenida previamente al juicio? ¿Es que el sistema judicial cumple eficientemente su trabajo rápido, en corto tiempo, para que nadie lo haya pedido? Un momento, pero es que en la ley de enjuiciamiento criminal española, la medida cautelar de prisión preventiva se establece únicamente para aquellos delitos que estén sancionados con penas superiores a 6 años. De manera que los delitos que están penados con una sanción inferior a ese tiempo no pueden ser objeto de medida cautelar de prisión preventiva. O sea, quien ha cometido un delito con pena inferior a 6 años no puede ser sometido a prisión preventiva. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan rápidamente? Ahí funciona la idea de la gravedad del delito. El principio de proporcionalidad, Claro, porque si no liquidamos al Estado de Derecho. O sea, aquí tenemos que ser consecuentes. ¿Queremos Estado de Derecho o Estado de policía? Y miren, la discusión... Y el Estado de Derecho es Estado de garantías. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Y en los casos, yo leo, en algún momento cuando en España se produce una controversia, cuando llega el Tribunal Constitucional, fija las directrices. A ver, ¿qué pasó en este caso? O sea, allí no el Tribunal Constitucional Español, que el tribunal, ¿verdad? Claro. Aún puede revisar sentencias del Tribunal Supremo Español, como pasa en Alemania o pasa en Colombia. El Tribunal Constitucional Español, el colombiano, han ganado una fama de más merecida. Sin duda. Entramos a una última pausa en Mesa de Análisis en la actualidad y regresamos con las conclusiones de este programa. No se vayan porque estamos llegando, parece, a sitios que pueden servir de guía para este grave problema que vive nuestro país. Volvemos.